Empiezo. This meeting is being recorded. Bueno, ahora sí ya estoy grabando. En este caso, pues vamos a ver lo que es proporcionalidad. Hay dos tipos de proporcionalidad, una es directa y otra es inversa. Entonces, vamos a explicar cada una de las dos, ¿verdad? Y qué es lo que se va a hacer. Básicamente, lo que hoy vamos a hacer es aplicar regla de tres. Algunos la conocen ya, regla de tres. Incluso a veces nosotros ya la usamos en la vida cotidiana, solo que no nos damos cuenta, ¿verdad? O sea, esto de regla de tres es que tenemos cuatro datos, pero de esos cuatro datos conocemos tres y queremos encontrar el cuarto, ¿verdad? Entonces, esa es la regla de tres básica que nosotros hacemos. Incluso en las clases ustedes a veces aplican esa misma regla de tres. Este, a veces ustedes hacen una prueba valorada en 100 puntos, pero en realidad esa prueba no vale 100 puntos. Poniéndole un ejemplo, o sea, del puntaje de la clase, pues lo que vale, por ejemplo, es un 7%, ¿verdad? 7 oro ya. Entonces ahí es donde les dicen, aplica regla de 3. Si usted sacó, por ejemplo, un 90 de 100, ¿cuánto ese 90 de 100 equivale a ese 7%, ¿verdad? De la prueba? Entonces ahí pues ustedes se ven en la obligación de aplicar la mencionada regla de tres, ¿verdad? Entonces, no es que va a ocurrir, tal vez en la clase de nosotros no va a ocurrir eso, pero tal vez en otras clases les gusta hacer eso, hacer todas las actividades valoradas en 100 y después andan aplicando eso regla de tres en ese caso. No sé si les va a ocurrir a ustedes en alguna clase, pero sí he conocido profesores que hacen eso bastante, ¿verdad? Todas las actividades, valorarlas en 100 y después están aplicando regla de tres. A veces los entiendo porque se ven limitados cuando hacen pruebas y dicen, esta prueba va a valer 2%. Entonces es como, miren, hay el truquito ahí de cambiar el pensamiento a veces a uno, porque a uno le dicen, vale 2 puntos esta prueba. Entonces a veces uno como dice, 2 puntos, ay, ¿para qué voy a estudiar? ¿Para qué voy a perder el tiempo? Entonces, como no mira uno que vale 2 puntos, no quiere estudiar, no le presta atención, ¿verdad? Pero son 2 puntos oro. O sea, 2 puntos oro son 2 puntos oro, ¿verdad? No es con lo mismo como 2 puntos parciales. 2 puntos oro, si son tres parciales, pues son 6 puntos, son 6 puntos parciales. Entonces, a veces uno no valora los puntos. Entonces, a veces por eso los profesores mejor deciden, en vez de decirle, vale 2 puntos, vale 100, entonces ahí lo motiva más a uno, o lo que después le hace la conversión, ¿verdad? Si usted sacó un 50 de 100 en esa prueba, al final es un punto de los dos que sacó en el lugar. Entonces, por eso a veces algunos profesores optan por hacer el valorarlas en 100%, ¿verdad? Solo dando un ejemplo. Volviendo entonces a la parte esta de proporcionalidad, pues como les digo, existen dos proporcionalidades que son directas e inversas, ¿verdad? ¿Qué es proporcionalidad? Pues es la relación que existe entre dos magnitudes o cantidades medibles, dije, cuando al cambiar una, la otra cambia siempre en la misma razón, ¿verdad? Y aquí es donde nosotros pues, vamos a decir cómo es que van a cambiar, ¿verdad? Que son las proporcionalidades directas e inversas. Entonces tenemos como proporcionalidad directa, en este caso, eh, que dos magnitudes son directamente proporcionales, dice. Vamos a ver, miren, esto nos va a nosotros dar la referencia. Si al aumentar una, la otra también aumenta. Entonces, estas son directamente proporcionales. Si yo aumento una cantidad, la otra va a aumentar. O viceversa, si yo disminuyo una cantidad, también disminuye esa. En ese caso, entonces ahí se dice que son directamente proporcionales, ¿verdad? Y aquí hay un ejemplo, miren, un ejemplo ahí, pues, dice, si compras más manzana, dice, el costo aumenta proporcionalmente, lógicamente, ¿verdad? Imagínense que usted compra, poniéndole un ejemplo, ¿verdad? Vale 10 lempiras cada manzana. Usted compra tres, son 30 lempiras, ¿verdad? Pero dice, no, yo voy a comprar 5, entonces son 50 lempiras, miren, aumenta la cantidad de manzanas, pero también aumenta el costo. Entonces, a eso se le dice pues proporcionalidad directa, ¿verdad? Entonces, eso es un ejemplo, ¿verdad? Ya lo vamos a ver nosotros, pues, ejemplos más enfocados a la área de salud, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿cómo vamos a trabajar nosotros cuando nos encontremos con una proporcionalidad directa? Pues miren, aquí hay muchas formas de explicar esto, ¿verdad? Pero yo lo que uso más simple es esto, miren, hacer como una pequeña tablita. Aquí vamos a poner la magnitud uno, vamos a decir, ¿verdad? Solo le pongo magnitud, es referencia, esto puede ser un tiempo, un peso, cualquier cosa, manzanas y esto.
Entonces, solo es para nada más ahí, no, dependiendo de lo que tengamos, ¿verdad? Porque si le pongo tiempo, a veces no necesariamente vamos a estar todos solo involucrados con tiempo. Entonces, ahora tenemos aquí la magnitud 2, ¿verdad? Eh, Así vamos a hacer esta tablita magnitud 2, ¿verdad? Vamos a tener dos datos, en este caso, a veces son tiempos con peso, a veces son miligramos, mililitros, kilogramos, entonces, dependiendo lo que el entorno, pues, eh, que tengamos, entonces ahí lo vamos a hacer. Y bueno, ¿qué vamos a hacer cuando, bueno, vamos a hacer esa tablita y luego, pues, nosotros de esta magnitud, pues, vamos a tener dos datos. Pues, normalmente, pues, X va a ser el que nosotros vamos a desconocer y vamos a conocer el otro valor. Entonces, y de la otra magnitud, pues, vamos a conocer lo otro, ¿verdad? Como les digo, vamos a tener cuatro datos. El objetivo es aplicar regla de tres. Vamos a conocer cuatro datos y vamos a desconocer uno, ¿verdad? Entonces, de esa forma, pues ese cuarto dato lo vamos a encontrar con los otros tres aplicando regla de tres, ¿verdad? Entonces, como nosotros cuando tengamos una proporcionalidad directa, ¿cómo va a ser la regla de tres? Bueno, la regla de tres, miren, la vamos a hacer de la siguiente forma. Este, Vamos a multiplicar cruzado. Ya les podría dar la fórmula de un solo, pero a veces no me gusta porque si se la aprende como fórmula es bien complicadito. Mejor entonces entendamos el sentido, cómo se hace. Entonces, miren, lo que van a hacer cuando tengan proporcionalidad directa es poner los datos, ¿verdad? Obviamente, aquí X tiene que ir referenciado con A, ¿verdad? O sea, aquí va a ser, si tengo X cosas, es que va junto con A. ¿Verdad? O sea, si les pongo el ejemplo de las manzanas, imagínense que yo les diga, tres manzanas valen 30 lempiras. Entonces yo quiero saber cuántas manzanas valen 50. Entonces a X va a ser lo que yo conozca, miren. Entonces así nosotros vamos a poner X va a estar relacionado con A, obviamente, ¿verdad? Y B va a estar relacionado con C. Pero ¿cómo yo voy a aplicar para encontrar X? Pues miren, yo lo hago así. Multiplicamos cruzado. Miren, cuando sean proporcionales directas, vamos a multiplicar la X con la C. Va a ser igual a B multiplicado por A, ¿verdad? Yo lo hago así, fíjense. Y yo sé que no hemos visto ecuaciones, yo sé que no lo hemos visto, más adelante lo vamos a ver, ya quizás para el segundo parcial lo vamos a ver ya las ecuaciones, pero el conocimiento de despeje lo tienen todos. Entonces, miren, esa C que está multiplicando la X lo vamos a pasar a dividir y así vamos a encontrar básicamente el valor de la X. Y ya así de simple, ¿bien? Y así vamos a encontrar la X. Entonces, no me gustaría que eso lo aprendan así, B por A entre C, porque es según como yo lo ordené aquí, ¿verdad? Que imagínense usted lo ordena al revés, esas palabras, ya no cumple eso. Entonces, es mejor así. Los pones los datos según cómo vayan relacionados y multiplica cruzado, ¿verdad? En ese caso, hace la igualdad y despeja para la X, ahí tienes. Y eso es lo que vamos a hacer así de simple. En ese caso. Otros profesores pues lo hacen así el dibujito. También lo he visto que lo hacen así. No sé, solo se lo puedo mencionar por si les parece. Hacen como un caminito así, miren, para llegar a eso. Pero bueno, es nada más, ¿verdad? Dicen X igual, perdón, déjenme quitar esto. Y X igual a B y ponen que es producto y división, miren. Entonces así como está la referencia es X igual a A que multiplica a B y lo divide entre C. No, no se preocupe por la asistencia. Entonces, otros profesores hacen eso, por si les gusta de esa, si no les gusta como al inicio. Entonces dicen X igual a por B entre C. Venimos poniendo eso, es como hacer un zigzag así, ¿verdad? También pues, es válido hacerlo así, ¿verdad? Por si les gusta, pero en ese caso yo la uso cruzado, creo que siento más fácil así, porque si lo ponen así, después le va a entrar la duda si era por o era entre el signo que iban a poner, entonces eh, yo uso pues cruzado, siento más simple ahí, sin complicársela mucho.
Bueno, esa es la proporcionalidad directa, ¿verdad? Ya vamos a hacer los ejemplos, ya vamos a hacerlo. Ahora vamos con la inversa. Ahora tenemos proporcionalidad inversa. Dice, dos magnitudes son inversamente proporcionales si al aumentar una, la otra disminuye en la misma proporción. En este caso. Y viceversa, dice. ¿Qué es eso de viceversa? Bueno, primero es que si aumenta una, la otra disminuye. Bueno, el otro caso es que si una disminuye, la otra aumenta, ¿verdad? O sea, ya no es que las dos aumentan o las dos disminuyen, sino que pasa que si una aumenta, la otra va a disminuir. Y un claro ejemplo que, pues, para que lo entendamos bien fácil, pues dice, si más obreros trabajan en una tarea, menos tiempo tardarán en terminarla. Así de simple. Como que, imagínate, tienen que hacer una casa y usted empieza con cinco, por ejemplo, cinco obreros y después le aumenta la cantidad de obreros, va a disminuir el tiempo en hacerla, ¿verdad? Porque se supone que van a trabajar más y todo eso. Entonces, de ese sentido, pues es la proporcionalidad inversa. Ahora bien, ¿cómo es la referencia para trabajar la inversa? Bueno, vamos a hacer la misma tabla, solo que ahora pues lo vamos a hacer de distintas formas. Entonces siempre vamos a tener la magnitud uno y la magnitud 2, ¿verdad? Nuevamente los datos. Entonces, nuevamente, vamos a cambiar el color. X y vamos a tener B, A y C, ¿verdad? X va a estar relacionado con A y B va a estar relacionado con C, ¿verdad? Lo mismo. Entonces, ¿cómo va a ser ahora para el trabajo? Pues lo que vamos a hacer es, miren, yo lo hago así. Ahora ya no es cruces, sino que así en forma lineal. Hago la regla de 3, ¿verdad? Y hago X por A ahora es igual a B por C. Miren, o sea que X va a ser igual a B por C entre A. La A que está multiplicando la X pasa a dividir. ¿Bien? Así de simple. Bueno, y otros compañeros la hacen así. La voy a poner aquí abajo para no borrarla, que tal vez borré la anterior y alguien de después me la hubiera dejado por si me gustaba mejor la otra. Otros la hacen así, miren. Si tienen los datos, la hacen así ahora. Eh, sí, así la hacen. Entonces, lo que hacen es X igual a B por C dividido entre A. Así lo que hacen, ¿verdad? Dicen X es igual a B por C dividido entre A. Y otros hacen así el dibujito, el diagramita para que los quede, ¿verdad? Porque es para no aprenderlo como fórmula como tal, sino que hay como el diagrama. Entonces, cualquiera de las dos opciones. Yo lo hago así, lineal, digo si es de inversa, así, X por A. Solo es que ya tienen que hacer la noción de despeje. En este caso, pues ya las. Entonces, cualquiera de las dos que a ustedes les guste, para que sepan en este caso. Solo les digo nada más que, pues, uno de los dos ejercicios estos, siempre viene en el examen. Es como el ejercicio que siempre va a venir en el examen o que va a aparecer. Entonces, ya saben que ya sea proporcionalidad inversa o directa, pues va a venir en el examen. Bueno, entonces, para no aburrirnos tanto, ¿verdad? Esto no es que tiene tanta teoría, sino que pues aquí lo que pasa es unos ejemplos. Vamos a hacer el primer ejercicio. Vamos a copiarlo. El primer ejercicio dice, a ver, entonces el primero dice, un medicamento indica que se administra 10 miligramos por cada 5 kilogramos de peso. Entonces la pregunta, bien corto, mira, a veces son buenos los ejercicios de que sean cortos porque no enredan con tanto dato. ¿Cuál será la dosis para un paciente que pesa 25 kilogramos? Ahí lo tienen.
Aquí lo importante es que tienen que entender es que el enunciado del ejercicio no les va a decir, yo soy, o sea, explícitamente no les van a decir proporcionalidad directa, proporcionalidad inversa. Ustedes van a tener que descifrar esa parte ese es el problema, ¿verdad? Descifrar eso de inicio ustedes. Entonces ustedes van a leer el enunciado del ejercicio y van a pues ver qué es lo que pasa, ¿verdad? Pues dice ahí, un medicamento indica que se administran 10 miligramos por cada 100 kilogramos de peso. Dice. ¿Cuál será la dosis para un paciente que pesa 25 kilogramos? ¿Verdad? Entonces, eh, creo que todos entendemos, ¿verdad? Que si dependiendo del peso de una persona, pues es la cantidad, pues, de medicamento que se administra. Entonces, si una persona pesa más, pues se le administra más kilogramos, ¿verdad? Más miligramos de medicamento, ¿verdad? Si pesa menos, pues se le administra menos, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, yo dije, si pesa más, se administra más. Si pesa menos, se administra menos. Entonces, ahí podemos claramente ver que ya tenemos una proporcionalidad, ¿verdad? Ya lo estamos diciendo y en este caso el ejercicio pues sería una proporción directa, ¿verdad? Porque si aumentamos el peso, aumenta el medicamento, ¿verdad? Los miligramos de... Entonces ya sabemos, miren, la proporción directa. Entonces es importante eso, que lo primero que descifremos es qué tipo de proporción tenemos, si directa o inversa. Ya con eso vamos a pasar a hacer la tablita, miren. Ahora pues no vamos a poner magnitudes, ¿verdad? Ya vamos a poner qué es lo que vamos, qué las magnitudes que tenemos relacionadas, ¿verdad? No vamos a poner la palabra magnitud. Si se fijan, aquí la cuestión está que tenemos un peso, ¿verdad? Y tenemos pues el medicamento, ¿verdad? La dosis del medicamento en ese caso, ¿verdad? Entonces, esas son nuestras dos magnitudes. Vamos a tener un peso y esto. ¿Cuál es nuestra incógnita, verdad? Dice cuál será la dosis, o sea, esa va a ser nuestra incógnita, ¿verdad? La dosis, o sea, X, miren. Y vamos a tener el peso, que es la otra manito. Entonces, la dosis es X, ¿verdad? Entonces dice ¿qué conocemos? Dice, un medicamento se indica que se administran 10 miligramos, ¿verdad? O sea, tenemos tenemos el otro dato, miren, 10, que es el otro dato. ¿Para cuánto peso? Para 5 kilogramos, ¿verdad? Este peso pues está en kilogramos, recuerden, y la dosis pues está en miligramos. Y dice, ¿cuál será la dosis para un paciente que pesa 25 kilogramos? Bueno, desconocemos la dosis, pero conocemos su peso, miren, ahí tenemos. Y ahí pueden ver que ya hemos aplicado pequeña tablita, ¿verdad? Donde conocemos tres datos y desconocemos uno, ¿no? ¿Y cómo hacíamos la proporcionalidad directa? Les dije, bueno, yo les dije en su momento que la hacíamos cruzada, ¿no? Entonces usted viene y dice, bueno, la regla de 3 me dice que va a ser X por 5, déjenme cambiar color, X por 5 o 5 por X, y lo quieren poner, ¿verdad? Que mira raro así, X por 5, entonces mejor pongámoslo 5 por X igual a 10 por 25, ¿me? Y usted hace el despeje, ese 5 que está multiplicando lo manda a dividir. Todos tenemos conocimiento de despeje, ¿verdad? Por eso, lo explico así, al menos el conocimiento que si algo está multiplicando pasa a dividir, si no, pues hágala de un solo así la X. ¿Verdad? Y entonces, ¿cuánto va a quedar eso? Creo que 50, ¿verdad? Entonces, esto significa, ponemos ahí una respuesta, dice, ¿cuál será la dosis para un paciente de... Entonces ahí decimos la dosis será de 50, ¿qué? Miligramos, ¿verdad? Y tiene sentido, miren, tiene sentido. Si es directa, tiene sentido. Si por cada 5 kilogramos tenemos 10, entonces si ustedes se fijan, esto va sumándole usted, miren. Si le suma 5 va a tener 10 y aquí va a tener 20. Si le suma 5 15 y aquí va a tener 30. Si le suma 5 20 y aquí 40. Si le suma 5 los 25 y 50. Hay algunos, pues yo sé que con solo haber anunciado iban haciendo eso, quizás algunos. Entonces, ahí ustedes verifican matemáticamente que lo que hicieron, pues estamos bien. ¿Preguntas, dudas?
Es el primero, ¿verdad? Para comenzar, para que vayamos entendiendo esto. Bueno, vamos con otra. Vamos a ver otra. Número 2. Recuerden, si no les da tiempo de escribir el documento, yo lo subo al campus, igual que el video, ¿verdad? Número 2 dice, si 4 enfermeros tardan 12 horas en vacunar a toda una comunidad, ¿cuántas horas tardarán 6 enfermeros? Ya saben que es lo primero que tenemos que hacer, definir qué tipo de proporcionalidad es. Entonces dice, 4 enfermeros tardan 12 horas en vacunar a toda una comunidad. ¿Cuánto tardarán 6 enfermeros? ¿Qué nos dice la lógica? Que si aumento la cantidad de enfermeros, ¿verdad? Tiene que disminuir el tiempo, ¿verdad? Porque se supone que entre más enfermeros, más espacio tengo de abarcar el territorio, ¿verdad? La comunidad que pues se necesita en ese caso. Bueno, todo está en que, este, suponiendo que se anda en toda la comunidad, ¿verdad? Bueno, entonces, si se fijan, si aumento la cantidad, va a disminuir el tiempo, ¿verdad? En este caso. Entonces, esto significa, o sea, aumento una, disminuye la otra, entonces es proporción inversa, en este caso. Ahí tengo la proporción inversa. Ya tengo claro eso, miren, entonces yo ya sé qué voy a hacer, ¿verdad? Entonces, nuevamente hacemos la pequeña tablita, en ese sentido. Entonces, ¿qué datos que no tenemos? Bueno, tenemos en este caso enfermeros y tenemos tiempo, ¿verdad? ¿Qué nos piden? ¿Cuántas horas, verdad? Entonces tenemos, nuestra incógnita es tiempo, ¿verdad? Entonces voy a poner tiempo aquí y aquí la cantidad de enfermeros. Entonces desconocemos un tiempo, ¿verdad? Y conocemos el otro, ¿verdad? El otro tiempo que conocemos son 12, ¿verdad? De los enfermeros, pues desconocemos cuánto tiempo se van a tardar 6 enfermeros, ¿verdad? Y sabemos que se tardan 12 horas, ¿cuánto? 4 enfermeros, ¿verdad? Miren, pongo los datos relacionados, ¿verdad? El tiempo de 12 va con 4, ¿verdad? No es que los pongo así nomás. Miren, 6 enfermeros no conozco su tiempo, pero de 4 enfermeros sí conozco su tiempo. Entonces nosotros ponemos así relacionados eso, ¿verdad? No es que los pongo así nomás, sino que tienen que ir relacionados, ¿verdad? Esto con esto en su momento, porque es que están relacionados. Entonces, como les dije, ¿cuál era la técnica aquí para saber cómo formar la ecuacióncita? Pues aquí les dije que cuando fuera inversa era simple, ¿verdad? En forma lineal, ¿verdad? Les hice otro diagrama también, pero no hay problema. Entonces, esto sería 6 por x igual a 12 por 4 o 4 por 12. Da igual, al final y al cabo el orden de los factores no altera el producto, ¿verdad? Entonces, miren, hago el despeje correspondiente para la x y en este caso pues me va a quedar eso. Y pueden hacer en su calculadora eso, simplemente quedaría 48 entre 6, 6 por 8, 48, entonces sería 8. ¿Qué significa esto? ¿Verdad? ¿Cuánto era tiempo, verdad? Entonces decimos tardarán 8 horas, ¿verdad? En vacunar toda la comunidad. Están viendo facilito estos ejercicios, ¿verdad? Dije ustedes, pucha. Ojalá pongan uno de estos, va.
A veces son así cortos los enunciados, a veces cuestan un poquito más, que ponen bastante enunciado, bastante entorno en ese caso. Vamos con otro. Vamos a ver, vamos al siguiente. Número 3 dice, si para 2 horas de tratamiento se requieren 500 mililitros ml, ¿verdad? Que son mililitros de suero. ¿Cuánto se necesitará para 5 horas? ¿Será que alguien me dice qué tipo de proporcionalidad es y por qué? Vamos a ver si alguien ahí no tiene pena, al ser que a veces están con frío. El frío yo creo que es que ustedes no los deja participar. Si para 2 horas de tratamiento requieren 500 mililitros de suero, dice, ¿cuánto se necesitará para 5 horas? Perdón, no sé si le escuché a alguien. Es proporcionalidad directa. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Sí es proporcionalidad directa, pero ¿por qué sería? Es Porque al aumentar el número de horas, aumenta también los mililitros de suero. exactamente, proporción directa, exacto. Si aumentamos el tiempo, se aumenta la cantidad de, pues, de suero que se va a usar, ¿verdad? Tienes razón. Es lo importante, miren, definir esa proporción porque uno ya sabe cómo tiene que trabajar los datos. Entonces, no es que lo voy a trabajar como quiero y ya está. Como solo hay dos opciones, dicen una, pues yo 50-50, ¿verdad? Entonces tengo 50% de ganar, 50% de perder. Ojalá esté bendecido ese día y trabaje con el 50% de ganar. No, aquí mejor asegura el 100%. Entonces, ¿qué datos tenemos? Tenemos tiempo y tenemos pues cantidad de suero, ¿verdad? En este caso. ¿Qué nos piden? ¿Cuánto se necesitará para 5? Entonces nos piden el suero, la cantidad, ¿verdad? Entonces, trato de poner siempre la incógnita en el lado izquierdo, ¿verdad? Para no estar perdiendo. Desconocemos el uno y si conocemos la otra cantidad que son 500, ¿verdad? Eh, y pues aquí el tiempo en horas, ¿va? Entonces, sabemos que para 5 horas desconocemos la cantidad de suero, y para 2 horas pues ya sabemos que se gastan pues o se requieren 500 mililitros. Entonces, como es directa, ya saben, ¿verdad? Cruzado, ¿eh? Cruzado cuando es directa. Entonces ya usted va a hacer 2x igual a 5 por 500 y x va a ser igual a 5 por 500 sobre 2. Y hacen eso. 5 por 500, 2500 entre 2, 1250. Ahí lo tenemos. Miren que la directa, pues a veces es bien fácil. Bueno, aquí que el ejercicio que es corto también, ¿verdad? Si 2 horas son 500, dice alguien. Bueno, yo sé que alguien pensó en 2 horas son 500, en 4 horas van a ser 1000. Eh, Me queda 1 hora, ¿verdad? Entonces, si 2 horas eran 500, la mitad va a ser 250. Y tiene error. Miren, dalo a eso. 1000 más 250, 1250. Y ahí tienen el dato que está. Pero ya eso ya conociendo, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos sueros se necesita? Se necesita
1250 mililitros de suero. Bueno, vamos a hacer otro, miren. Por ejemplo, aquí el que sigue, lo malo es que tiene bastante enunciado. Miren, a veces es lo malo, bastante enunciado tiene este ejercicio. Entonces, pero bueno, vamos a verlo. ¿Eh? En un hospital, dice, se prepara una solución intravenosa de 900 mililitros para un paciente con deshidratación severa. Un equipo de enfermería realiza la preparación utilizando una bomba de infusión que a una velocidad de 50 mililitros por minuto completa el llenado de la bolsa en 15 minutos. Por protocolo se debe ajustar el equipo para una velocidad mayor con el fin de atender a otro paciente que requiere la misma cantidad de pero en menor tiempo. Si la nueva velocidad es de 75 mililitros por minuto, ¿cuántos tiempos tardará en llenarse la bolsa con esta nueva configuración? Parece la vida cotidiana, ¿verdad? De un hospital en eso, ¿verdad? Que solo hay una máquina y se necesita para otra y hay que subirle el tiempo. Bueno, la velocidad, ¿verdad? Y bueno, ya les di el ejemplo. ¿Qué pasa? ¿Qué tipo de proporción es? ¿Qué pasa? Ahí, si se fijan, hay que subir la velocidad eh, de la infusión, ¿verdad? De la bomba de infusión. ¿Y qué va a pasar si yo subo una velocidad y estoy relacionado con el tiempo? Va a disminuir, ¿verdad? Entonces, miren, ya que tenemos en ese caso proporción inversa, ¿verdad? Tanto dato, vieron que tanto contexto a veces lo pierde uno, ¿verdad? Que tanto, ya cuando ya termina de leer la última línea, el primer dato ya se le olvidó a uno, ¿verdad? Entonces, pero eh, lo importante es entender. Entonces, si ustedes se fijan, ahí el ejercicio habla de subir la velocidad de la bomba de infusión eh, para disminuir el tiempo, para así pasárselo a otro paciente. Entonces, este, tenemos que es inversa, ¿no? Que si subimos velocidad, disminuye el tiempo. Entonces, ahí tenemos inversa en este caso. Entonces, vamos a poner aquí. Entonces, ¿qué tenemos? Dice, ¿cuánto tiempo? Desconocemos el tiempo, mira. Y la otra es velocidad, ¿verdad? Entonces, desconocemos un tiempo y conocemos otro tiempo. Miren, dice que la velocidad son 60 mililitros por minuto, completando el llenado en 15 minutos, miren, en este caso. Entonces, tenemos el otro tiempo que en 15 minutos, ¿verdad? Se tarda 60 en este caso. Y la otra dice la nueva velocidad, se va a hacer 75 es la nueva velocidad, ¿verdad? Que no conocemos cuánto tiempo va a ser. Entonces, ya sabemos que es inversa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo era inversa el dato que yo les di? Así en forma lineal, ¿verdad? Cruzado es cuando es directa, que les dije que multiplicaran. Entonces, esto va a ser 75 por x igual a 15 por 60. Entonces, hacemos el producto, bueno, 15 por 60 entre 75 y esto me da, mm, a ver, 15 por 60 entre 25, 12. Entonces, ¿qué significa esos 12? Como respuesta, dije, se tardará el tiempo, ¿verdad? 12 minutos en llenar la bolsa con la nueva configuración. Así de simple. Entonces, no sé si tienen preguntas o dudas. Ustedes son bien callados. O es que están entendiendo al 100. Entonces, si se fijaron en ese último ejercicio que hice, el problema es que
que es bastante, le dan bastante contexto al problema, entonces a veces nos pierde eso, eso es lo que suele pasar, ¿verdad? Los anteriores pues los sentían bien bonitos porque como era solo que una o dos líneas de contexto, entonces no se perdía tanto uno, tenía bastante datos, claro. Entonces, a veces eso es lo que pasa, ¿verdad? Con bastante contexto. No sé si tienen preguntas o alguna duda. Solo vamos a hacer uno último más. Ahí me quedan 5 minutos para que no vaya a decir 5 minutos. Vamos a hacer uno último más. Corto, ¿verdad? Si no, no pueden perderlos tanto tampoco. Vamos a hacer, dice, eh, vamos a hacer el siguiente, dice, un tanque de oxígeno dura 10 horas, eh, el 10 horas, si el paciente respira a 15 inhalaciones por minuto. Dice, si el ritmo aumenta a 30 inhalaciones por minuto, ¿cuánto durará el tanque? Vamos a ver. Dice, un tanque de oxígeno dura 10 horas. Dice, si el paciente respira a 15 inhalaciones por minuto. Dice. Si el ritmo aumenta a 30 inhalaciones por minuto, ¿cuánto durará el tanque? Creo que está evidente, ¿verdad? Miren, es un ejercicio que no tiene pérdida uno. Está evidente en el caso. Obviamente pueden ver que tenemos ahí tiempo y cantidad de inhalaciones, ¿verdad? Entonces, si se aumenta la cantidad de inhalaciones, ¿qué nos dice? Que va a bajar el tiempo de duración del tanque. Entonces, si lo ven, tenemos una proporcionalidad inversa, ¿va? Inversa sería en este caso. Proporción inversa, ¿verdad? Lo importante es esto, identificar que eso. Entonces, como es proporción inversa, vamos a poner la tablita aquí. Entonces, ¿qué magnitudes tenemos relacionadas? Pues tiempo y cantidad de inhalaciones, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto durará el tanque? Pues desconocemos un tiempo en realidad. Entonces, ponemos el tiempo aquí y vamos a poner pues aquí la inhalación. Entonces, desconocemos un tiempo que es X, pero si conocemos su cantidad de inhalaciones que es 30, ¿verdad? El otro tiempo es 10 y la cantidad de inhalaciones pues 15, ¿verdad? Porque por cada 15 inhalaciones por minuto, pues no, el tanque pues va a durar 10 horas. Ahora bien, entonces, como es inversa, si era inversa, ¿se acuerdan? Era por multiplicar así en forma lineal, ¿verdad? Era 30 por X igual a 10 por 15, ¿verdad? O sea que 10 por 15 entre 30, ¿verdad? O sea que esto va a dar 150 entre 30 y quedaría 5 horas. Entonces, respuesta durará 5 horas, ¿verdad? En ese caso, cortita la vamos a dejar. A veces uno nos piden el dato en el examen. Pero es importante entender qué es lo que encontramos, ¿verdad? Solo el X. Y a veces solo en las ecuaciones nosotros no le hayamos sentido que solo encontrar.